Parecía que no podía. No estaba pudiendo de entrar. Ahí de entré nomás. Bueno. Entonces, estábamos con nuestro esófago ficticio, fabricado por mí mismo. Ahí está. Entonces teníamos dos tipos de fibras. Fibras circulares y fibras longitudinales. O sea, fibras que tienen un sentido y fibras que tienen otro sentido. Bien. Mi pregunta inicial sería, me hago la siguiente pregunta. Si contraigo las fibras negras, ¿qué va a pasar con la luz del órgano? ¿Se va a achicar o se va a agrandar? Se achica. Se achica. Se achica. Si yo contraigo las negras, va a pasar algo así como esto. Se me va a achicar la luz. Es decir, me va a quedar la luz más chica. Así. Ahora relajo las negras. Se me agrandó la luz. Ahora, ¿qué pasa cuando contraigo las longitudinales? Bueno, uno podría suponer que el órgano se acorta. Bueno, en parte puede acortarse algo, pero lo que le pasa a las fibras longitudinales cuando se contraen es que ponen al órgano rígido. Lo ponen derechito así. Y el ponerlo rígido hace que la luz se mantenga. O sea que las fibras longitudinales mantienen la luz o la abren y las circulares achican la luz. Las circulares achican la luz y las longitudinales, cuando se contraen, la mantienen a la luz. Mantienen el órgano abierto, o sea, hacen apertura de órgano, lo abren. Unas lo abren y las otras lo cierran. ¿Se entiende? Unas hacen una cosa y las otras la otra. Para abrir el órgano no solamente tienen que relajarse las circulares, sino que tienen que contraerse las longitudinales. Ahora, el órgano tiene una característica, como en todo el tubo digestivo, el órgano no se contrae todo al unísono. Quiere decir esto que se contrae por partes, por porciones. Ya sea las fibras circulares como las longitudinales, no se contraen en todo el órgano en el mismo momento, sino que se van contrayendo en forma de onda. Se contraen en forma secuencial. ¿Sí? Se contraen en forma de onda. Esas ondas se llaman ondas peristálticas o simplemente peristalsis. Todos los órganos del tubo digestivo tienen entonces ondas peristálticas. Ahora, la onda peristáltica hace referencia a esa onda que relaja lo que está por debajo, o sea, lo que está más distal en el tubo digestivo, y contrae lo que está arriba. Entonces se contrae lo que está arriba, lo que está abajo se relaja. Contrae lo que está arriba y entonces eso permite que el alimento se vaya desplazando. Pero además, esos movimientos, además de permitir además de los movimientos, de peristalsis que permiten que haya ese movimiento de contracción, relajación y que se vaya pasando a través del tubo, además de esos movimientos de peristalsis, existen otros movimientos que se llaman movimientos de mezcla. Movimientos de mezcla, es decir, que el tubo digestivo tiene dos movimientos. Tiene los movimientos de mezcla y los movimientos peristálticos. Los de mezcla son parecidos porque no hay otra cosa, no hay otros músculos en el tubo digestivo. Los de mezcla son parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que los de mezcla no tienen la contracción secuencial, es decir, no se contrae en forma de secuencia, sino que se contrae en los movimientos de mezcla, las contracciones no son coordinadas en forma de proximal a distal, es decir, no se coordina esa contracción generando un movimiento y una direccionalidad del movimiento. Entonces, movimiento de mezcla, movimiento peristáltico.
Dentro del movimiento peristáltico tenemos que saber que existe un movimiento peristáltico de base. Ay, profe, perdón, me mareé. ¿Dentro de los peristálticos está el movimiento de mezcla? No, tengo dos tipos de movimientos, Ah, ok, peristalsis sí. y de mezcla. ¿Está bien? El de peristalsis es el movimiento de pasaje o de propulsión. ¿Está bien? Se dice movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Los movimientos de propulsión hacen referencia a las peristalsis y los movimientos de mezcla son movimientos locales para generar una mezcla. Bien. A su vez, los movimientos peristálticos tienen un ritmo de base. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos peristalsis aunque no haya alimento en el tubo digestivo. O sea que aunque no haya alimento en el tubo digestivo, existe ese movimiento para que el órgano se vacíe. Perfecto. Los movimientos peristálticos pueden estar estimulados por alimento o pueden ser no estimulados por alimento. Los movimientos peristálticos basales responden a descargas de neuronas del plexo de Auerbach. ¿Qué es el plexo de Auerbach? O plexo mientérico. ¿Qué es el plexo mientérico? El que está en el esófago. Son neuronas que forman una red entre las dos capas de músculo liso del tubo digestivo. Esos plexos descargan constantemente, formando lo que se llama el ritmo eléctrico de base. El ritmo eléctrico de base es el ritmo que induce la peristalsis basal. ¿Qué sería esa peristalsis basal? Son los movimientos que se producen normalmente en el tubo digestivo en todo momento, independientes del alimento. El ritmo de base es como, son como peristalsis que no tienen que ver con la comida. Por ejemplo, ahora, ustedes, no sé, no están comiendo en este momento, pongámosle, y su esófago, por ejemplo, está generando movimientos basales. Pero como si no está pasando alimento, no importa, hay movimientos de base que se producen constantemente. Bien, ritmo eléctrico de base, peristalsis basal. ¿Está bien? Luego está la peristalsis primaria, que es la que está estimulada por el propio alimento. Cada vez que pasa alimento por el tubo digestivo, se estimula la peristalsis de ese segmento del tubo digestivo. O sea que nosotros comemos, por ejemplo, y en el esófago, pasa el alimento al esófago y se inician movimientos de esos de peristalsis o de propulsión. Los movimientos para que pase el alimento. ¿Está bien? Luego existen, eso es peristalsis primaria. Luego existe peristalsis secundaria, en la que no hace falta que esté el alimento, la contracción se produce igual. Es decir, aunque no haya alimento, se produce una contracción de todas maneras. ¿Está bien? Movimientos Pero peristálticos. ¿cómo que sin el alimento se producen igual las contracciones? ¿Cómo? ¿Cómo que sin el alimento igual hay contracciones y movimientos? Claro, ya de por sí hay una contracción basal, pero a su vez existe una peristalsis que sirve para vaciar los alimentos, para sacar todos los restos de los alimentos que quedaran. Existe constantemente un peristaltismo secundario. ¿Se entiende? Claro, sí. O sea que es como para limpiar, digamos. ¿Está bien? Y después tenemos un peristaltismo terciario, y el peristaltismo terciario tiene que ver con contracciones que son independientes de nada, no tienen que ver con nada. Puede estar el alimento o no estar. Son contracciones intensas que se producen en el tubo
tubo digestivo, no necesariamente formando una onda perfecta peristáltica. Entonces podría llamarle así, podría decir, peristalsis primaria es para que pasen los alimentos. Peristalsis secundaria es para limpiar, por llamarla así. Y la peristalsis terciaria son movimientos aislados de tipo peristáltico focalizados, que no tienen que ver ni con el alimento ni con no alimento. Generalmente la peristalsis secundaria se da un tiempo después de haber comido, y sería como para limpiar. En cambio, la peristalsis terciaria son contracciones peristálticas aisladas, no tienen que ver con el alimento para nada, no tienen por qué haber ni con limpiar el órgano ni con nada, se producen solas. ¿Y para qué sirve? Y en general la utilidad supuestamente tiene que ver con que el órgano esté funcionando permanentemente y que no tenga adentro nada nunca, pero no tiene que ver con la limpieza de lo que pasó recién. O sea que un movimiento es para vaciarlo, para sacarle lo que tiene adentro. El otro es el movimiento para sacar los restos que hubiera, y el otro es para que nunca haya nada. De todas maneras, es como venimos de fábrica, no es que esto, así venimos. ¿Esto qué garantizaría? Garantizaría que los tubos relacionados con la digestión tengan un fluir permanente en una dirección única. De hecho, tenemos en nuestro tubo digestivo como segmentos que tenemos segmentos que están separados por esfínteres. ¿Para qué? Para que esos movimientos peristálticos permitan el desplazamiento en un solo sentido. Así tenemos el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el píloro, que es un esfínter que está cuando termina el estómago, el esfínter que se forma entre el intestino delgado y el grueso, o sea, el esfínter que no es del todo un esfínter, pero que funciona como tal, que es el esfínter iliocólico, o sea, entre el ilio y el colon. Entonces, ¿Y el ángulo de His no funciona? bueno, ¿Cambiaron el de ángulo eso? de His, es decir, tenemos estructura, pero digo que el ángulo de His no es un esfínter, funciona como mecanismo antirreflujo, también es verdad, pero digo que tenemos esfínteres, literalmente esfínteres, en la pared del intestino, que están en la pared, perdón, del tubo digestivo, que están destinados a que los movimientos, ayudados por los movimientos peristálticos, el alimento siempre tenga una direccionalidad. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la función de todo esto en términos generales? Que el alimento vaya de la boca al conducto anal. Se trata de eso. ¿Se entiende? O sea, uno lo tiene que interpretar de forma global. ¿Cuál es la globalidad de esto? Bueno, los movimientos de propulsión lo que están haciendo es que el alimento vaya en un sentido. Y ayudado por los esfínteres, eso se logra. Entonces, entre los movimientos de propulsión y los esfínteres, nuestro alimento no va del estómago a la boca, no va del intestino delgado al estómago, no va del estómago al esófago, va al revés, va del esófago, de la faringe al esófago, del esófago al estómago, del estómago al intestino delgado, del delgado al grueso, al conducto anorrectal y afuera. ¿Está bien? O sea que hay una secuencia relacionada con estos movimientos y con los efectos. Entonces los movimientos de propulsión, o movimientos, o movimientos peristálticos, que son los que sirven para propulsar el alimento, los movimientos peristálticos se producen, primero, de forma básica, siempre hay un movimiento, siempre hay. Se llama ritmo eléctrico de base. Siempre hay movimiento. Y después hay ondas peristálticas que pueden ser primarias, relacionadas con el momento en que está pasando el alimento, secundarias, que están relacionadas ya no con el pasaje estrictamente del alimento, pero sirven para limpiar de alimento, y terciarias, que se dan con el pasaje del alimento o sin el pasaje del alimento, que son más aisladas, es decir, que no siguen la peristalsis completa del órgano, y que también tienen como función vaciar el órgano. Todas tienen la misma función, vaciar el órgano. ¿Está bien? Y vaciarlo en un sentido. Bien. Entonces tengo las ondas de propulsión o peristálticas. Esas se dan en todos los órganos del tubo digestivo.
Todos los órganos del tubo digestivo tienen movimientos de propulsión. Todos los órganos del tubo digestivo tienen movimiento, bueno, no miento, porque el esófago justo no. Después del esófago todos tienen movimiento de mezcla. ¿Está bien? El esófago no tiene necesariamente movimiento de mezcla porque no tiene nada que mezclar, pero tiene movimientos de propulsión. Entonces, entendiendo ese concepto de entonces actividad basal, el ritmo básico de movimiento, entendiendo el peristaltismo primario, secundario y terciario, entendemos que el alimento no se queda en un lugar determinado, sino que se mueve permanentemente. No sé si alguna vez probaron tragar con la cabeza más baja que el cuerpo. ¿Han probado alguna vez, por ejemplo, estar con la cabeza más baja y estar inclinados con la cabeza más baja? No digo haciendo la vertical, pero con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. ¿Qué pasa si uno traga con la cabeza más baja que el cuerpo? O sea, la cabeza está abajo y el Se cuerpo... ahoga, ¿Cómo? se ahoga, lo puede, o te atoras. Se atora. Ahora mi pregunta es, ¿el alimento llega al estómago si yo... No. ¿Cómo? No, vuelve. ¿Cómo? Vuelve, no llega. ¿No llega? Bueno, sí llega. Para mí sí. ¿Por qué llega? ¿Cómo que sí llega? Pero ¿por qué sentís que está para arriba, que se va para arriba? Y vas a sentir que se va un poco para arriba porque hay una cosa que se llama fuerza de gravedad. Pero fíjate con el alimento... Entonces sí baja. ¿Cómo? Sí, entonces sí sube. Sí, pero sube, no sube. Hace como para subir, pero no sube. Yo hago la vertical, ¿no es cierto? Un ñato que hace la vertical. Está así. Y el alimento, una vez que deglutiste, el alimento va a llegar al estómago, va a descender a lo largo del individuo, a pesar de que vos puedas sentir una molestia. ¿Vas a sentir alguna molestia? Y sí, porque le va a costar un poquito más a tu esófago. Pero tu ritmo peristáltico va a hacer que el alimento llegue al estómago. No hay manera de evitarlo. Puede tardar unos segundos más, puede dificultársele por la fuerza de gravedad al esófago la tarea, pero el esófago va a ganar. Va a generar tantas ondas peristálticas como necesite para que el alimento llegue al estómago. Y no solo eso, sino que un ratito después te va a hacer ondas peristálticas secundarias para limpiar el esófago, y después cada rato te va a hacer algunas ondas terciarias para que no quede duda que el esófago quede vacío. La conclusión, por más que hagamos la vertical, el alimento va a llegar al estómago, aunque no querramos. Pero en realidad va a vomitar, ¿eh? No vas a vomitar, no. Pero no sentís que... Probá a hacerlo, bien, prueben a hacerlo. Lo hacen de no hace falta que hagan la vertical porque nada, pero lo que pueden hacer... Es como cuando comienza Repetime más fuerte, a ver, repetí de nuevo porque no se escucha. ¿Cómo cuando comes qué? ¿Aló? Hello. Tata tiene problemas con el internet. Que me Se le refiero traba. que es como, ya sea, como cuando tomas algo en la cama que estás acostado y sentís que te estás ahogando. Sí, por eso, no, sí. Pero tomaste, ¿nunca comieron acostados? Sí. ¿Y qué pasa con el alimento? ¿Les queda en la boca o lo tragan? Y llega al estómago. Pruébenlo ahora mismo. Ahora termina la charla, se acuestan en la cama y comen algo. Y degluten. Y me cuentan la semana que viene o la próxima charla, me cuentan si el alimento llegó al estómago o no. ¿Cómo? Primero acostado. Y a continuación, de acostado... El tema es la sensación. Se te escucha muy mal. Acércate al micrófono y habla un poquito más lento.
el alimento llega, lo que no, la sensación horrible es sentir que te estás ahogando comiendo en lo costado. No te entiendo bien. A ver, de nuevo, habla más lento. Profe, ella tiene un problema de internet, por eso se le traba. Lo entiendo, pero si habla más lento, yo le voy a entender. Tiene que hablar cerca del micrófono y más lento. Haga eso, Catalina. Bueno, no tan lento. Bueno, después me contás, pero la idea es que, no sé si alguien interpretó lo que preguntaba o lo que comentaba, no interpreté lo que quiso decir. No, se entrecorta para todos, pero Claro, siempre ya tiene sé, problema pero por ahí de conectividad. ya sé, pero por ahí alguno, viste, que alguno capta mejor la cosa y la escuchó, entendió el concepto, bueno. Bueno, la idea es que si nosotros, les digo, pruébenlo si quieren ahora mismo, van, se acuestan, y tragan, y van a ver que el alimento llega al estómago, ya sea líquido o sólido. Pero además de eso, después de hacer eso, agarran y ponen en las patas de la cama, en los pies, en la piecera de la cama, pongan algo para levantarla, y acuéstense y traguen. Y van a ver que nada, que no se... No... Pero me cae re mal. ¿Cómo? Que me cae re mal. Te va a costar un poquito más que llegue al estómago, pero no va a pasar nada, nada de nada. Por supuesto que siempre lo mismo, otra vez lo mismo de siempre. El cuerpo está hecho de una manera, nosotros podemos hacer de otra para probar y ver cómo funciona la cosa. Nos damos cuenta que el alimento llega al estómago igual. Por supuesto, esto no quiere decir que se vayan a comer haciendo la vertical todos los días. Quiere decir, comprobemos si el alimento llega al estómago. Bueno, hagamos la vertical y traguemos. Listo. Y vamos a ver que sí sucede, que llega al estómago. Por supuesto que va a haber incomodidades, en el sentido que nosotros estamos forzando la fisiología para que trabaje, para mostrarnos cómo trabaja. Pero, bueno, más allá de ese forzado de la fisiología para ver cómo trabaja, vamos a interpretar que sí llega el alimento. Y sí llega el alimento al estómago por esto que les cuento, por los movimientos peristálticos. Los primarios en primera instancia empujando el alimento, los secundarios tratando de empujar lo que quede de él, y los terciarios contrayéndose cada rato para hacer una limpieza mayor. Pero el alimento sí llega al estómago. Pruébenlo, hagan la prueba y van a ver que es así. Todos, yo ya lo he probado, todos lo hemos probado, todo aquel que alguna vez se le ocurrió, dice, ay, a ver, y prueba, y se da cuenta que es así, que el alimento llega. Por supuesto, de nuevo, la fuerza de gravedad hay que vencerla, o sea que el músculo tiene que vencer una fuerza de gravedad, el músculo del esófago, pero la va a vencer. No se hagan problema que va a vencer la fuerza de gravedad. Bien, entonces, vamos a nuestra deglución de nuevo. Nos metemos de nuevo en nuestra deglución y con esto termino, porque ya son las 11:04, termino con esto, digo, entonces en la etapa esofágica, que también es involuntaria, el peristaltismo del esófago es el que propulsa el alimento hacia el estómago. ¿Cómo es la cosa? Las fibras circulares se van contrayendo por arriba del alimento. Ahí estoy lento yo. Las fibras circulares se contraen por arriba del alimento y las fibras longitudinales se contraen por abajo a la vez que se relajan las circulares. Eso hace que la parte de abajo forme como una especie de tubo con cierto ensanchamiento, porque la porción... Esto va pasando así. El propio alimento es el estímulo para que se produzca la contracción del músculo por arriba y por debajo del alimento se produce la relajación. O sea que ahí vemos así
allí veo cómo el alimento aquí tiene una contracción por arriba, pero un poquitito. Ahí está. Por arriba se ve cómo está contraído el esófago y por debajo cómo está, arriba está contraído, acá arriba, y acá está relajado. ¿Ve? Se contrae por arriba y se relaja por abajo. ¿Qué se relaja por abajo? Se relaja por abajo el músculo circular, pero a su vez el longitudinal se contrae un poquito más abajo y va formando tubo. Entonces, el longitudinal va formando Ay, me tubo. mareé. Mirá, el longitudinal va formando tubo. Y el circular va apretando. Entonces, aprieta este segmento, el alimento pasa al siguiente, que es como tubo, y entonces se contrae el segmento siguiente, y se relaja el siguiente, y se contrae el siguiente, y se relaja el siguiente, y así vamos bajando de arriba para abajo. Es decir, se va produciendo contracción por arriba del alimento, relajación por debajo del mismo. ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que tengo el alimento descendiendo a lo largo del tubo digestivo. ¿De acuerdo? O sea que fibras circulares se contraen por arriba, las longitudinales se contraen por abajo, a la vez que las circulares se relajan por abajo, y esto se va repitiendo de arriba hacia abajo, y el alimento se va desplazando en ese sentido. Bueno, y así es como el alimento va desde el esófago hasta el estómago. Y esa es la tercera etapa de la dilución o etapa esofágica. ¿De acuerdo? Profe, Sí. todo esto es con movimientos mecánicos, acá no actúa lo químico, ¿no? Todo en el esófago, la dilución en sí, y por eso el pasaje de la faringe y el esófago, no tienen fenómenos químicos, solo mecánicos. ¿Está bien? El fenómeno es solamente mecánico. ¿De acuerdo? No Una hay fenómeno. pregunta. Sí. Ayer que dijimos que el esófago secretaba células mucosas, ¿es para esto, para que pase el alimento o tiene Tiene otra células función? mucosas que secretan un poco de moco para lubricar el pasaje del alimento. Así es. Así es. La única digestión que hay es la de las enzimas que están actuando, las enzimas de la boca que siguen actuando sobre el bolo. Pero el pasaje por el esófago y la faringe dura unos pocos segundos. A lo sumo, si se comen 4 yemas de huevo duro, puede durar un poquito más, necesita una patada voladora en el pecho para bajarlo, pero sacando esos casos, en general, nada, el alimento pasa rápidamente por la faringe y por el esófago, así que no hay ni tiempo de ponerle nada al alimento. El esófago permanentemente fabrica un poco de moco, está lubricado para que el alimento pase con mayor facilidad y para que no se lastimen las paredes de ese órgano. ¿De acuerdo? Muy bien. Espere que acá hay uno que mandó chat, que no sé qué es el chat. Dice, Catalina, como cuando tomás agua acostado comés. Claro, claro. Pero se puede comer y tomar agua acostado. No se recomienda porque puede, obviamente, uno pasar el alimento a la vía aérea, porque eso, por una cuestión de la ley de gravedad, pero que se puede, se puede. Inténtenlo, van a ver que se puede. No, nada nuevo. Bueno, nos vemos el domingo, vamos a hacer el juego de la anatomía, el domingo a eso de las 7 de la tarde, una horita más o menos, nos dedicamos a repasar un poco anatomía para ver los conceptos, para tratar de afianzar algunos conceptos. ¿De acuerdo? Muy bien, gente, estamos, Gracias. nos estamos viendo. Gracias, profe. No, gracias. Profe. Chau, chau. Entonces...